Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Me da mucho gusto saludarlos, igual a todas esas hermosas familias que nos están viendo en este momento. Les doy gracias a Dios por sus vidas y bueno, quiero decirles que este mensaje va a ser de gran bendición para ustedes. Yo creo que la mayoría de ustedes ya me conocen, soy el pastor Gavino Hernández de la Iglesia Cristiana Lluvias de Gracia de Cuautitlán. Espero que este mensaje sea de gran bendición para sus vidas y entonces, ¡comenzamos! Bueno, en esta ocasión vamos a tener un tema que lleva por título La serpiente que domina el mundo. Bueno, quiero hablar acerca de la situación que se vive actualmente, ¿verdad? Porque con esto de la pandemia, que es a nivel mundial, quiero decirlo abiertamente, que definitivamente esto es obra de Satanás. O sea, no hay ninguna otra explicación. Yo creo que hemos sido un poquito débiles en decirlo. Definitivamente esto es obra de Satanás. Y bueno, simplemente por el fruto, ¿no? Porque pues si hay pobreza, si hay enfermedad, si hay muerte, miedo, terror, todo esto es obra de Satanás. Ahora, lo que más me duele a mí es ver de qué manera tan fácil Satanás nos sacó de la jugada. El diablo cerró las iglesias, los templos están vacíos, y entonces, ¿qué sucede? Que no tuvimos la necesidad, ¿verdad?, de que hubiese una persecución o que el gobierno cerrara arbitrariamente las iglesias. No hubo ninguna clase de violencia y sin embargo el diablo nos sacó pero tan fácil de la jugada a pastores, apóstoles, líderes de alabanza, a todo el pueblo en general. Simplemente nos sacó de la jugada, estamos fuera de las iglesias. Y también me duele pensar como muchos hermanos ya no quieren nada con la iglesia, no quieren ninguna reunión por pequeñita, no quieren que se les visite, ya no quieren nada con la iglesia, y sin embargo, pues todavía siguen usando el transporte público, todavía siguen yendo al mercado, al tianguis, todavía están pues en lugares donde hay mucho contagio, ¿no? Y ahí pues no se preocupan de nada, sin embargo ya no quieren nada con la iglesia, y eso, la verdad, es un triunfo de Satanás. Mire, de verdad, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. De aquí en adelante, ¿cuántas personas que ya dejaron de escuchar la palabra de Dios? Mire, su fe se está acabando. Ahorita siguen orando, siguen leyendo su Biblia, algunos todavía diezman, algunos ya no, pero poco a poco se va a acabar su fe. Ahora, cuando hablamos acerca de este tema, la serpiente que domina el mundo, bueno, quiero recordarles que tenemos un video que grabamos anteriormente que se llama La verdad sobre Satanás y sus demonios. Me gustaría que usted viera ese video porque también se complementa mucho con esto que les estoy diciendo. Bueno, vamos a empezar de lleno. Números capítulo 21, versículo 4 al 9. Vamos a hablar cómo la serpiente desde un principio ha jugado un papel muy importante, es decir, en la historia, desde el principio hasta el final, está presente la serpiente. Usted recuerda perfectamente bien la historia de Adán y Eva, cómo la serpiente, ¿verdad?, ahí aparece en la creación y entonces la caída del hombre y todo aquello. Pero vamos a Números capítulo 21, versículo 4 al 9. Me gustaría que usted buscara ahí en su Biblia, y de esa manera pues usted vea lo que estamos enseñando y lo que estamos leyendo. Números capítulo 21, versículo 4 al 9, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Vamos a detenernos un momentito aquí para explicarlo. Resulta ser de que usted sabe el Éxodo, cuando Moisés libera al pueblo de la esclavitud y empiezan a caminar, fueron 40 años por el desierto, pero cuando llegaron al monte de Or, dice la palabra de Dios que el pueblo se desanimó. Estamos hablando de más de 500,000 de judíos que caminaban y que llevaban cargando todas sus cosas, que llevaban sus niños, que había gente adulta y que caminaron por un desierto espantoso, de verdad, algo terrible, ¿verdad? Y entonces ellos, cuando llegaron al desierto, pues se desanimaron, ¿sí? Cuando ellos llegaron ahí para ver esta tierra donde tenían que atravesar,
se desanimó el pueblo. En todo ese caminar el pueblo se desanimó. ¿Usted sabe qué es lo que está sucediendo ahora en este momento? Mire, algunas personas escuchan de este contagio del COVID, entonces ellos están entrando en un desánimo, se sienten desamparados, se sienten con mucho miedo. Mire, es tan terrible esto que está sucediendo que de verdad algunas personas ya se están quitando la vida. Es tanto el miedo que la gente tiene. Y hay que recordar algo antes de que se me pase. Quiero decirles algo. Mire, el coronavirus, hay dos cosas que son muy importantes y que no debemos de olvidar. Número uno, el coronavirus no es mortal. Es decir, si de 10 personas que se contagian del coronavirus, 8 se sanan, quiere decir que no es mortal. Malo fuera que de 10 que se contagian, las 10 se murieran, entonces sería mortal. Ahora, no es fulminante, el coronavirus no es fulminante. ¿Por qué les digo esto? Porque fulminante sería que una persona se contagia y que a los 10 minutos cayera muerta. Entonces, no sucede de esa forma. Entonces, el coronavirus no es fulminante, tampoco es mortal. Esto debemos de tomarlo mucho en cuenta. Vamos a leer entonces el versículo 5, ahí en Números capítulo 21. Quiero que usted tenga su Biblia ahí a la mano y lea conmigo. Dice la palabra de Dios: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Sí? Imagínense usted, el pueblo va caminando y van rumbo a la tierra prometida, pero entonces el pueblo entra en un desánimo. Pero ¿qué pasa cuando la gente tiene desánimo? Empieza a reclamar, empieza a culpar a alguien. ¿Y saben qué? Casi siempre le echan la culpa a Dios. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 5, dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Es decir, Dios les había dado el maná para que ellos pudieran, ¿verdad?, subsistir, para que ellos estuviesen bien. Sin embargo, no lo quisieron. Versículo 6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Mire, esto fue algo terrible, porque el pueblo estaba en el desierto y entonces miles de serpientes, que la gente estaba así descansando y entonces era mordido por una serpiente y mucha gente comenzó a morir. ¿Sabe por qué? Porque el veneno era mortal y era fulminante. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la gente estaba enojada en contra de Dios. Sin embargo, Dios quería darles una gran lección. Dice entonces, versículo 6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Versículo 7, lea por favor ahí en su Biblia. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Qué es lo que sucedió? Que el pueblo entendió que había cometido un error muy grave, que habían pecado en contra de Dios, y van con Moisés y le dicen: mira, pídele a Dios que nos perdone, porque en realidad hemos hecho muy mal, pídele a Dios. Y luego dice la palabra de Dios que Moisés oró por el pueblo. Versículo 8: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Versículo 9: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, esa persona miraba la serpiente de bronce y vivía. Mire lo que está diciendo la palabra de Dios. Esto sucedió de esta manera: el pueblo comenzó a hablar mal de Dios, el pueblo comenzó a quejarse, Dios se enojó, les mandó una plaga que era de serpientes venenosas, el pueblo estaba muriendo, el pueblo se arrepiente, va con Moisés, le dice: ora a Dios, pero entonces Dios le dice a Moisés: levanta un asta, y entonces quiero que ahí pongas una serpiente de bronce. Este rey que se levantó y que hizo pedazos a la serpiente de bronce se llama Jesucristo. Jesucristo es el rey que hizo pedazos a la serpiente.
Así que tómelo usted muy en cuenta, tome usted en cuenta esto de cómo el rey hizo pedazos a la serpiente. Sin embargo, quiero que vayamos a 2 de los Corintios, capítulo 11, en el versículo 13. Algo que es muy importante y que quiero yo decirles es de que está esta situación dominando al mundo, pero no es ya tanto el contagio o la enfermedad, sino el terror. La situación que la gente está viviendo, 2 de los Corintios capítulo 11, versículo 13, la situación tan terrible que la gente está viviendo, porque la gente está cayendo en depresión, la gente está angustiada, desesperada, la gente, mire, pero le voy a decir algo, es el engaño de Satanás. La serpiente que domina al mundo, la está dominando con la enfermedad, la está dominando con la pobreza, pero más terrible es esto, que está dominando al mundo a través del terror, a través del miedo. De esa forma es como Satanás, la serpiente antigua, está dominando al mundo. 2 de los Corintios capítulo 11, versículo 13, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, que la mujer fue engañada, dice, y así, ¿verdad?, como la mujer fue engañada por la serpiente antigua. Quiere decir que Satanás es la serpiente antigua y que engañó a la mujer. Entonces, 2 de los Corintios ahí nos habla acerca de que la serpiente antigua, que es Satanás, engañó a la mujer. Entonces vamos a leer 2 de los Corintios, es el capítulo 11, y vamos a leer versículo 3. Dice de la siguiente manera, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Se da cuenta usted de lo que le estoy diciendo? Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que la serpiente engañó a Eva, pues de la misma manera la serpiente sigue engañando al mundo. Es decir, la gente tiene un terror, la gente tiene miedo, la gente está en depresión, la gente está guardada en sus casas, pero ¿sabe por qué? Por ese terror, por ese miedo que está sembrando la serpiente que domina el mundo, que es Satanás. Ok, entonces si usted puede ver un mensaje que lleva por título La pandemia del terror, me gustaría que usted viera este video porque también va a ser de mucha bendición para su vida. Y bueno, vamos a hablar acerca de Pablo y la serpiente. Hechos capítulo 28, versículo 1 al 6. Quiero hablarles de algo que es muy importante. Mire, nosotros como cristianos debemos tener toda la fe del mundo. Usted y yo somos personas de fe que hemos creído en las promesas y en la palabra de Dios. Y mire, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 28, versículo 1 al 6. Bueno, quiero decirles qué fue lo que sucedió. Resulta ser que Pablo había naufragado, el barco se había hecho pedazos y habían llegado a una isla que se llamaba Malta. Y ahí es donde se desarrolla esta historia que quiero explicarles en un momento más. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Hechos capítulo 28, versículo 1 al 6. Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Vamos a detenernos un momentito. Mire lo que dice la palabra de Dios. Salieron del mar, yo creo que con hipotermia. Estaban sufriendo mucho por el frío, llovía. Entonces los aldeanos ahí de alguna manera hicieron una fogata y estaban ahí calentándose. Los aldeanos los recibieron y sucede que el apóstol Pablo fue a recoger leña para avivar el fuego. Cuando el apóstol Pablo metió la mano ahí en la leña, una víbora, una serpiente, mordió a Pablo en la mano. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Dice en el versículo 3, entonces
habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Versículo 4. Cuando los naturales, cuando los aldeanos vieron la víbora colgando de su mano, fíjense bien, la víbora todavía estaba aquí, ¿sí? Es decir, todavía la tenía con sus colmillos clavados en su mano. Y los aldeanos vieron esto y se sorprendieron. Entonces se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Versículo 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos, los aldeanos, estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Hay dos cosas que son muy importantes. El veneno de esta serpiente era mortal y era fulminante. ¿Eso qué quiere decir? Que los aldeanos sabían perfectamente bien que no había cura para este veneno. Que el veneno era mortal. ¿Por qué? Porque cuando estas personas eran mordidas por la serpiente, morían. Todos morían. No había una persona que se salvara. Y número 2, era fulminante. Es decir, en unos pocos minutos la gente moría. ¿Sí? ¿Sabe usted una cosa? El veneno de esta serpiente era tal vez 100 veces más potente que el coronavirus. El coronavirus, se los dije al principio, no es mortal, porque no toda la gente se muere. Mucha gente se ha sanado del coronavirus. Que el diablo no nos engañe. Coronavirus tampoco es fulminante. Eso quiere decir que la gente no muere al instante. Sin embargo, este veneno de esta serpiente era mortal y era fulminante. ¿Y sabe qué pasó? Dios protegió al apóstol Pablo. Lo protegió de tal manera que el veneno no le hizo nada. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? De que realmente Dios tiene poder para librarnos de cualquier veneno, de cualquier virus, de cualquier microbio, de cualquier enfermedad. Pero ¿sabe qué necesitamos? Tener toda la fe del mundo. Creer de verdad que Dios es poderoso. Acuérdense lo que dice Romanos: y el Dios de paz aplastará en breve la cabeza de Satanás bajo la planta de vuestros pies. Pero ¿sabe cómo vamos a dominar esta enfermedad? Siendo hombres y mujeres de fe. Crea en Dios. Ore todos los días. Definitivamente tome sus precauciones. Aliméntese bien. Jugo de limón, guayaba, ajo, té de canela. No se exponga, no se moje, no esté usted en lugares de contagio. Usted ore al Señor, ore a Dios, ore a Dios. ¿Y sabe qué? Ni usted ni yo vamos a ser contagiados. Vamos a creer en un Dios que es poderoso para guardarnos y nos vamos a cubrir con la sangre del Cordero. Así que sigamos adelante y recuerde, la serpiente que domina el mundo está próxima a desaparecer. ¿Sabe qué? Jesucristo destruyó, eliminó, acabó, mató a la serpiente. Ya solamente le queda poco tiempo de vida. Es por eso que sigue dominando y engañando al mundo. Pero usted y yo no nos vamos a dejar engañar. Tenemos un Dios grande que gobierna el universo y que es poderoso y que nos ama y que nos cuida y que nos va a librar. Si usted se llegase a enfermar de coronavirus, le voy a decir algo: no le va a causar ningún daño. Usted va a salir adelante. Usted cree en el Señor. No deje de orar. Confíe en Dios, porque la serpiente está derrotada bajo las plantas de nuestros pies. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Quiero agradecer con todo mi corazón que hayan llegado ustedes al final de este video. Es para mí, la verdad, algo muy importante, y también espero que sea de gran bendición para sus vidas. Recuerden que tenemos aquí unos teléfonos en la caja de descripción para que usted pueda llamarnos si necesita oración, consejería
o lo que usted guste y mande, ahí estamos para servirle, y espero que usted pueda levantar su dedito, dele suscribir, like, compartir. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales, que es la página de Facebook Lluvias de Gracia Cuautitlán, y también, bueno, estamos en YouTube, en este canal que se llama Lluvias de Gracia Cuautitlán. Entonces nos vemos hasta la próxima, y recuerden, todos somos lluvias.